Bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial énfasis en América Latina. En Colombia, la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General, sigue en el centro del debate político, mientras los ciudadanos en diferentes manifestaciones continúan mostrando su apoyo mayoritario a Petro. El también ex senador y ex guerrillero ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este jueves se reúne con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Por su parte, la Registraduría Nacional Colombiana ha validado las firmas para una consulta revocatoria que tendrá lugar en el mes de febrero de 2014. Para analizar este tema que está marcando el día a día de los habitantes de la capital colombiana, nos acompaña hoy en el estudio Yolanda Villavicencio, exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y actualmente candidata de la Alianza Verde a la representación en la Cámara por los colombianos en el exterior. Bienvenida. Gracias, Joaquín. También está con nosotros el periodista colombiano Daniel Cristancho. Es un placer saludarle. Lo mismo, Joaquín. Buenos días. Vamos a comenzar. A mí me gustaría, por lo menos para este inicio, situar a los telespectadores cuál ha sido la trayectoria política del actual alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Bueno, yo creo que él ha sido una persona muy comprometida desde joven. Pues le tocó vivir episodios de la historia del país que hicieron que tomara la decisión, como muchos jóvenes de la época, cuando hubo un robo de unas elecciones presidenciales, y eso marcó pues lo que fue su vida dentro de un movimiento guerrillero urbano que hizo un proceso de paz y que hoy por hoy pues muchísimos de sus componentes pues han apostado fuertemente por el proceso de paz y han gobernado, como el mismo Antonio Navarro, que ha sido alcalde y gobernador, produciendo cambios importantes desde una concepción pues de lo público, de mayor equidad, algo que va muy en contravía, ¿no?, a lo que hasta ahora ha vivido el país. Cristancho, ¿a usted qué le gustaría destacar? Me gustaría destacar, Joaquín, que también cuando él entra en ese proceso de desmovilización y el M-19, que era el grupo armado al que pertenecía, él entra en una fase de político, ya de político dentro de la institución y dentro del orden democrático del país, y ahí se convierte verdaderamente en un líder que sobre todo va a tratar de sacar a flote los problemas de corrupción más grandes que ha tenido el país en los últimos 12 o 10 años. Él ha sido una voz muy visible en ese sentido, tanto cuando estaba dentro del Polo Democrático, que fue el partido que primeramente lo acogió, como luego también cuando ya decide irse por otros derroteros, pero igual sigue marcando como esa pauta dentro de lo que es la democracia y el accionar político de Colombia. Bueno, es elegido como alcalde de Bogotá en octubre de 2011. Llega a la alcaldía de la capital colombiana después de esa trayectoria que ustedes acaban de reseñar. ¿Cuáles fueron aquellas políticas que marcaron su llegada a la alcaldía de Bogotá? Marca la llegada a la alcaldía sobre todo el hecho de que, para empezar, era un guerrillero desmovilizado, y eso ya generaba de por sí muchísimo interés, porque generaba también la sensación de que el país estaba entrando en una onda de reconciliación con los antiguos combatientes de grupos armados. Y también porque venía precedido de dos administraciones de la izquierda que habían estado gobernando en Bogotá, y que también, digamos, le daba a él como la batuta para seguir aplicando ese tipo de políticas, que fue primero Lucho Garzón y luego el siguiente alcalde, que fue Samuel Moreno. Así van los derroteros en la política, en la gestión política en la alcaldía de Bogotá, digamos desde enero de 2012 hasta la fecha, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que Petro da continuidad a un proceso que viene ocurriendo en Bogotá y en otras ciudades importantes, donde empiezan a gobernar movimientos independientes, otra visión de ciudad. Bogotá lleva 20 años teniendo alcaldes de signo distinto a los partidos que hemos llamado tradicionales y que han gobernado pues durante más de 150 años, ¿no? Y él introduce pues con una visión mucho más de izquierdas una apuesta por desprivatizar
lo que debería y lo que de hecho ahora es público, como ha sido el tema de las basuras, que durante más de 20 años se manejaban por algunas empresas que habían creado oligopolios, haciendo de esto un negocio muy rentable, y pasa a desprivatizarlo creando una empresa pública, y esto es lo que viene a... Digamos que ese es el revulsivo concretamente que genera todo este asunto que nos ocupa hoy y que ha llegado precisamente a lo que hoy conocemos, la destitución por parte del Procurador General. O sea, el tema del decreto en la recogida, o como dicen allí en Colombia, recolección de basura, ¿no? Efectivamente, pero hay que decir que antes de este proceso él ya en el Senado había denunciado a estas empresas por su vinculación política a las campañas presidenciales de Uribe Vélez y por el contubernio que tenían estas empresas en toda la acción política del anterior presidente, y esto pues es lo que viene también a dar un mapa mucho más completo de por qué realmente la destitución pues tiene un componente ideológico y político. Hasta ahí nos gustaría llegar. Antes de hacerlo, Cristancho, esa manera con la que Petro decide gobernar los destinos de Bogotá, pensando sobre todo en la administración pública de los bienes de la ciudad, es lo que le genera, digamos, convertirse en una piedra en el zapato de los más pudientes, ¿no? Para muchos intereses, sí, Joaquín, porque desde luego detrás de todas estas empresas que subcontratan o que están muy ligadas a la administración pública, pues evidentemente es una piedra en el zapato. También hay que decir, y a mí sí me gustaría dejar claro que tampoco es que estamos hablando de un administrador 10, es decir, no ha sido un administrador perfecto, ha tenido sus luces y sus sombras, es verdad, pero sí que ese tipo de orientación, de ir más hacia lo público, más hacia lo social, a la inclusión de sectores que han estado, digamos, desfavorecidos durante mucho tiempo, le ha acarreado lo que hoy en día pues ha derivado en esta destitución. Efectivamente, decía Cristancho y también Yolanda que se ha producido este clima en cierta medida de desprestigio desde algunos sectores pudientes de la ciudad, que lo señalan como un mal gestor, como un mal administrador. Los opositores presentan una petición de revocación del mandato en el mes de abril, y finalmente hace apenas unos días, lo hemos conocido, el día 9 concretamente de diciembre, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituye a Petro, pero además lo inhabilita para el ejercicio público durante unos 15 años. ¿Es una maniobra política? Es una maniobra política, Joaquín, por dos cosas. La primera, porque pone ya de manifiesto que las instituciones, los organismos de control en Colombia están siendo personalizadas, es decir, está primando lo que es el funcionario que está a cargo de ejercer esas funciones, y no verdaderamente lo que debería ser, que es el controlar los cargos públicos. Y por otro lado, claro, es que está marcando una tendencia, porque el señor Ordóñez lleva ya, pues desde que está en el cargo, ha tomado decisiones similares y siempre orientadas en el mismo sentido, que es simplemente de señalar a funcionarios públicos no por lo que hacen, no por sus gestiones, sino por lo que representan. Politización de las instituciones, en otras palabras, ¿no? Efectivamente, sí. Esta decisión del procurador es muy grave, o viene a sumar a las otras que también han sido destituciones no ajustadas muchas veces a la magnitud de la falta administrativa, porque en este caso lo que viene es a tener un componente de represalia, por decirlo así, y de violentar aspectos democráticos muy importantes que no le permite la Constitución al quitar y dar una muerte civil a un alcalde sin que haya un fallo judicial de por medio, donde él se le acuse de ningún delito, y inhabilitarlo durante 15 años para ejercer cualquier actividad pública. Este alcalde, como los demás, pues han sido elegidos por voto popular, y existiendo en el ordenamiento constitucional y jurídico del país, la revocatoria del mandato pues es lo que debería aplicarse cuando la mayoría de la población pues estuviera en desacuerdo con la gestión
de ese gobernante. Bueno, hablando de la población, en este caso de los bogotanos concretamente, la destitución de Petro ha generado un serio cuestionamiento sobre la división de poderes en el sistema democrático colombiano, mientras, como ya decíamos, un fuerte movimiento de protestas ciudadanas inunda las calles de Bogotá. Son miles de colombianos concentrados en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá. Protestan contra la destitución del alcalde Gustavo Petro, que además ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Apoyamos al señor Petro porque nosotros votamos por él y estamos totalmente seguros que lo que se está haciendo con él es una injusticia a toda la clase menos favorecida de Bogotá. El procurador general Alejandro Ordóñez, que dirige la oficina encargada de investigar casos de corrupción política, le ha acusado de mala gestión municipal. Que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá. El caso concreto al que se refiere data de finales de 2012, cuando Petro decidió que una empresa pública se hiciera cargo de la recogida de basuras de la capital, hasta entonces en manos privadas. El cambio provocó la acumulación de basura en las calles de Bogotá durante unos días. Se está mandando un mensaje al país, a todos los alcaldes, en el sentido de que recuperar el poder público es un crimen, un delito o una irregularidad. Petro, exguerrillero del movimiento M-19 que abandonó las armas en 1991, está convencido de que es víctima de una persecución política. Cuando ejerció como senador, destapó la relación entre los paramilitares colombianos y los aliados del expresidente Uribe, encarcelando a decenas de implicados. Ahora es Ordóñez, al que muchos sitúan cerca de los sectores conservadores próximos al uribismo, el que puede acabar con la carrera política de Petro tras una sanción que muchos tachan de desproporcionada. Además, podría estar poniendo en peligro el propio proceso de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana. El ejemplo de lo que ha pasado con Petro, un antiguo guerrillero, solo crea desconfianza entre los que ahora piensan en desmovilizarse e incorporarse a la vida política. Ahí se subrayaba en el vídeo desconfianza entre los que ahora piensan en desmovilizarse, digamos, retirarse directamente de la lucha guerrillera e incorporarse a la vida política. ¿Es la decisión de destituir a Petro una soga al cuello de las conversaciones de paz? Sí, efectivamente constituye un atentado a ese proceso porque llevamos más de 50 años en situación de violencia y de conflicto, y ese sería un mensaje muy negativo porque ya en el pasado hubo un genocidio sobre la Unión Patriótica, que también era una fuerza política que se desprendía de un frustrado proceso de paz con las FARC, y esto vendría a significar que personas que hayan tomado las armas por las circunstancias y el contexto político que se ha vivido y pues no tendrían un camino de incorporación y de un fortalecimiento de la democracia, lo que causaría en ellos pues muchísimo temor y el volver a la mente de estos insucesos que hemos tenido en la historia, ¿no? Por eso es muy importante que no vuelva a pasar y que el proceso de paz, que es lo que desea y anhela la mayoría del pueblo cansado, sobre todo en lo rural y los sectores más desfavorecidos, que son los que han sufrido más la guerra y las víctimas, pues están decididos a que sea imparable esta decisión de paz. Quizá por eso veamos las manifestaciones en Bogotá, incluso en otros puntos del país también, de apoyo al destituido alcalde Petro. Sí, Joaquín, porque además en este momento en el que se plantea, o uno de los temas que está sobre la mesa de los diálogos de paz, es la reinserción o digamos la conversión política de un movimiento como las FARC, no es un precedente bueno. O sea, está diciendo prácticamente que todos aquellos que han participado o que han estado vinculados a un grupo armado, pues no van a poder ejercer la política desde las instituciones democráticas. Pasó antes con la Unión Patriótica, con el exterminio de ese grupo que era, digamos, un ala de las FARC que luego fue exterminado, y ahora estaría pasando ya incluso desde del mismo sistema.
Entonces es un mensaje que verdaderamente no aporta nada al proceso en ese sentido. Por cierto, desde algunos sectores uribistas que han visto cómo su intención de frenar las conversaciones de paz de La Habana están frustradas prácticamente, ¿podría hablarse que están quizás detrás de esta decisión del procurador? ¿Están queriendo hacer sangre con un ex guerrillero? Hombre, desde luego que el procurador siempre ha estado muy cercano al ala más conservadora de lo que hoy en día pues representa el uribismo o digamos esos sectores muy ultraconservadores. Y claro que sí, desde luego uno podría hilar un poco más fino y decir que detrás de la decisión está pues una intención del uribismo de catapultar a la alcaldía de Bogotá a Pacho Santos, a Francisco Santos, el primo del actual presidente. De todas maneras, es un poco, o sea, no se puede decir abiertamente, pero sí que de verdad se nota una cierta tendencia a que la política nacional y local va a ir a eso. Bueno, para seguir con el curso que están teniendo los acontecimientos en torno a la figura de Petro, la Registraduría Nacional Colombiana ha confirmado que va a convocar a los ciudadanos de Bogotá a las urnas en febrero de 2014 para definir si revoca o no definitivamente el mandato de Petro. ¿Qué supondría, Yolanda, esta consulta revocatoria? Bueno, esta consulta revocatoria significa que a partir de ayer, que fue el anuncio de la registraduría, hay 70 días para que se realicen como máximo estas elecciones. En estas elecciones deberían participar el doble de las personas que votaron por Petro, esto es 1.200.000 personas, y de ese 1.200.000 que voten, pues la mayoría debería votar, si lo quiere sacar, sí a la revocatoria, y si no llegan a ese número de las 700.000, pues no podrían destituirlo. Una precisión. Marca. ¿Participan en la consulta solo los ciudadanos que apoyaron a Petro en su momento, que votaron por él en 2011, o estarían convocados todos los ciudadanos de Bogotá? Todos los ciudadanos de Bogotá estarían convocados a este proceso. Petro fue elegido por 732.000 votos aproximadamente, pero lo que marca la ley es que es un mínimo de 1.200.000 habitantes que deberían votar, y de esos, pues como mínimo, esos mismos 700.000 que lo votaron deberían decir o ratificarlo, pero si no vota 1.200.000 personas, a pesar de que, por ejemplo, fueran 800.000 los que dijeran que no lo quieren más, no podrían, porque se deben cumplir las dos condiciones, el 1.200.000 que debe votar y los 700.000 que deberían decir que no continúen. Petro ha recurrido la decisión del procurador. La respuesta a este recurso deberá llegar, de acuerdo a los plazos que marca la ley, mucho antes de que se produzca la consulta. ¿Cómo queda todo eso? ¿Cómo se entiende? Yo lo entiendo desde una perspectiva, porque la semana pasada Petro había llamado casi que a la desobediencia, ¿no? Había llamado y había congregado pues a un número muy grande de seguidores simplemente a desobedecer la decisión de la Procuraduría, lo cual no está bien, porque finalmente es el procurador y el procurador es la institución en este momento. Lo que debe hacer Petro es efectivamente, como dice Joaquín, desde el mismo sistema, desde las mismas herramientas que le proporciona ese sistema, tratar de que salgan a flote esos vicios de procedimiento que hay, que los hay. Entonces, desde ahí sí poder plantear, digamos, otras salidas, reconducir el debate y sobre todo reconducir la indignación ciudadana, que en este momento va a más. Y en el hipotético caso de que como resultado de esa consulta Petro fuera definitivamente revocado de su cargo como alcalde, ¿qué escenario vamos a encontrarnos en la ciudad? Un escenario bastante ambiguo, bastante complejo. Yo creería que Petro tendría que tendría que, digamos, que amoldar un poco una persona que quedara a cargo temporalmente y que tuviera, digamos, su misma orientación política. ¿No habría que convocar elecciones? No habría que convocar elecciones inmediatamente. Esa es la precisión. ¿Usted cómo se imagina a Bogotá sin Petro en caso de que fuese revocado?
Bueno, yo no me lo imagino, pero porque estamos viendo que tiene un gran apoyo popular, pero creo que el tema no es tanto Petro, sino que la decisión que ha tomado el procurador es un abuso de poder, porque en la Constitución no le permite al procurador hacer este tipo de decisiones. Él puede, por supuesto, como control que es, ejercer sanciones administrativas y, por supuesto, destituir cuando haya un delito grave. Pero es que hay que pensar que la magnitud de la decisión y lo injusta es que para la sanción para Samuel Moreno Díaz fue de días, no fue 15 años, ni fue una inhabilidad política tan grande. Pero más allá de eso, el punto es que un voto popular, un sufragio universal y esa soberanía popular no puede ser arbitrariamente cortada por una decisión administrativa. Y ahí es donde está digamos, lo que la gente está defendiendo más que a Petro es esa garantía de que la democracia se fortalezca, que hay otras herramientas para poder hacer este proceso si hay tal inconformidad como es la revocatoria. Por cierto, hablando de democracia, Petro ha solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sea analizado su caso, que evalúe concretamente, voy a citarlo como aparece, que si la destitución viola los derechos políticos suyos y de los votantes que lo eligieron como alcalde de Bogotá. Hemos dicho también que hoy jueves se reúne Petro con el secretario general de la OEA, con el chileno José Miguel Insulza. ¿Cuál podría ser el papel de los organismos regionales en este contexto? Bueno, pues siendo Colombia signataria de este marco jurídico internacional, pues evidentemente eso está por encima de una decisión administrativa y además son muy coherentes con lo que plantea la Constitución Política. Y la Constitución Política lo que plantea claramente es que es el presidente quien debe tomar esa decisión, que también, por supuesto, es un cargo elegido popularmente, no es el procurador. O sea, pondría la decisión en manos de Santos. Efectivamente, que es lo que se está pidiendo desde la misma alcaldía y desde la posición política que defiende Petro, es eso, pues que sea el presidente quien tome, porque es legalmente quien lo debe hacer. Bueno, ahí el presidente pues está en un gran dilema porque realmente sería una medida muy impopular en este momento por el manejo que se le ha dado, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, ya lo anotaba usted, Cristancho, hace unos minutos, que hay un familiar de Santos que se pudiese ver beneficiado en caso de que Petro definitivamente fuera revocado, ¿no? Claro, eso sería, digamos, ya el escenario, lo que no querría ninguno de los votantes de Petro ni el grueso de los bogotanos, ¿no? Porque de todas maneras el debate de fondo, Joaquín, es en el fondo quién controla a los organismos de control. Es decir, lo que está poniendo de manifiesto es el caso de Ordóñez, es que hay un organismo de control que se está saliendo de control, valga la redundancia. Entonces, claro, habría que ver de qué manera elegimos a las personas que van a ocupar esos cargos y cómo hacemos para que en determinados momentos no se extralimiten. Nos quedan segundos prácticamente para terminar el programa, pero me gustaría tener una percepción ya personal de cada uno de ustedes. ¿Debe seguir Petro siendo el alcalde de los bogotanos? ¿Por qué sí, por qué no? Debe seguir porque es un gobierno social y porque no lo ha hecho mal y por lo que representa para los ciudadanos. ¿Debe seguir Petro? Claro que sí, porque fue elegido y ganó democráticamente, entonces no debe subvertirse la soberanía popular. Pues muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista con nosotros. Vamos a terminar aquí el programa. Yolanda Villavicencio, candidata de Alianza Verde a representante en la Cámara por los colombianos en el exterior. También Daniel Cristancho, periodista colombiano. Hemos hecho ahí un análisis detallado, yo creo, sobre todo para quienes están siguiendo nuestro programa fuera de Colombia. Gracias de verdad por acompañarnos. Un placer. Y que se repita la visita, ¿no? Claro. Aquí les esperaremos. Gracias, Joaquín. Y a ustedes, los telespectadores, ya saben que pueden repetir también. Tienen una cita con nosotros de lunes a viernes para acompañarnos en esta mirada habitual que hacemos a la actualidad. Y como siempre, con la posibilidad de que ustedes se hagan su propio enfoque.